Existen ya, por ejemplo, aplicaciones que si yo abro mi cámara y alguien me hace los signos, ¿yo podría traducir eso? Sí, sí, sí. Te voy a invitar a que hagas un poquito de memoria, ya que me dices que de profesión eres ingeniero informático. Quisiera que me Sí. digas cuándo fue la primera vez que interactuaste o que escuchaste temas relacionados con inteligencia artificial, machine learning. ¿Cuándo fue Ujú. esos primeros instantes tuyos? Pues mira, esos primeros instantes míos, yo llevo trabajando en inteligencia artificial bastantes años, pero mis primeros inicios fue finales de 2016 aproximadamente. Yo me empecé me llamó la atención mucho, ¿no? El sistema predictivo, es decir, cómo se podían predecir datos. Pues por aquel entonces era un poco esa parte de inicio de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático que después me llevó al aprendizaje profundo. Pero bueno, fue la manera también un poco estadística, un poco matemáticas. Me iniciaban también un poco en mis clases de matemáticas, ¿no? En cómo dar clases. Y ahí es donde fue un poco esos inicios, ¿no? A ver un poco cómo yo podía predecir ciertos datos a base de otros datos, los errores que se podían cometer. Y de ahí me llevó, pues en el 2018, a hacer un proyecto muy interesante que fue trabajar con las emociones. Es decir, me empecé a influenciar mucho de cómo iba el computer vision, es decir, la parte de inteligencia artificial con visión, ¿no? Con reconocimiento facial, el reconocimiento de ciertos gestos con las caras, con las manos, con los dedos. Y entonces empecé a hacer varios proyectos, ¿no? Uno de ellos fue un proyecto que fue cómo podía reconocer las emociones de los cuadros, es decir, los retratos de los cuadros, cómo las podía reconocer utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y fue un proyecto muy, muy interesante que, bueno, pues, ganó algunos premios y estuvo publicado. Y luego también otro proyecto que trabajé fue como, bueno, la lengua de signos, ¿no? Es decir, cómo un sistema de inteligencia artificial pues, podía reconocer, ¿no? Los signos que hacíamos con las manos para traducirlo a una lengua de signos, ¿no? Eso te estoy hablando de 2018, el siguiente fue en 2019, o sea, antes de ChatGPT, antes de OpenAI, de todas estas grandes empresas, ¿no? Era un poco esa idea. Y ahí es donde ya me empecé a especializar, me formé, hice un máster y bueno, y actualmente pues en el doctorado, ¿no? En el que estoy investigando en la parte del lenguaje natural. Oye, qué súper eso que acabaste de mencionar, realmente yo no lo he visto, o sea que existen ya, por ejemplo, aplicaciones que si yo abro mi cámara y alguien me hace los signos, ¿yo podría traducir eso? Sí, 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 exactamente. Luego, si queréis, pongo el enlace del proyecto y efectivamente, sí, sí, era un proyecto de lengua de signos donde, bueno, era el morfológico, es decir, solo reconocía una letra por cada signo que hacía, pero bueno, con las letras podías generar una palabra, ¿no? Y lo hicimos así y fue un proyecto educativo, es decir, cómo podíamos enseñar la lengua de signos en los colegios y cómo la inteligencia artificial pues, nos permitía hacerlo de una manera pues, mucho más didáctica, mucho más motivadora también para el alumnado. Y bueno, fue un proyecto también bastante interesante y bueno, también fue premiado como un proyecto de tecnología inclusiva. Oye, ese proyecto, si en este momento lo sigues trabajando, está súper interesante que lo sigas sacando adelante Sí, porque realmente eso impacta en la vida de las personas porque ellos simplemente con una aplicación uno podría entender este tipo de personas que lo requieren, ¿no? efectivamente. Sí, sí, además fue un proyecto que yo lo empecé a trabajar y tuvo su mayor impacto sobre todo cuando llegó la pandemia, ¿no? Y fue por la mascarilla. Es decir, al final muchas personas sordas son capaces de, bueno, estar más cerca de ese entorno más real, ¿no? Porque son capaces de leer los labios, pero claro, el momento de la mascarilla fue como si les pusiésemos Uy, claro, los otro dejamos escalón ciegos. más, ¿no? Lo- Eso, otro escalón más, ¿no? Y otra dificultad más, ¿no? Y yo me acuerdo, Emerson, que yo empezaba mis ponencias muchas veces como con 3 vídeos, ¿no? Y les ponía un vídeo donde yo hablaba y les comentaba una ciudad donde viajaba y todo el mundo lo sabía. Luego ese mismo vídeo le quitaba el sonido y más o menos algunos podían saber dónde había viajado porque me entendían por los labios. Y el último vídeo era igual, con otra ciudad diferente, pero con mascarilla. Y ahí nadie era capaz de saber dónde yo había viajado, ¿no? Porque nadie me podía entender. Entonces, ahí era como poco situaba yo a cómo estaban las personas sordas en el momento de la pandemia, ¿no? Y eso tuvo mucho impacto. Oye, qué buen proyecto realmente. Y si sigues teniendo avances en eso, pues
Vamos a estar muy pendientes porque en este canal pues impulsamos muchísimo ese tipo de aplicabilidades basadas con Sí, tecnología y, sí. y, y más que Yo todo enfocado hacia os las personas. compartiré el enlace. El proyecto es verdad que luego lo tengo más parado por temas, bueno, se llevó a desarrollo, a otros, en otras empresas lo han trabajado. Yo solo trabajé para la parte educativa, casi todo trabajo para educación, por lo tanto yo no intento vender nada con mis proyectos, sino simplemente enseñar con ellos. Y ahí está, pero bueno, os lo compartiré para que lo veáis y veáis un poco los resultados también en el aula, por supuesto, ¿no? Claro, qué bonito sería ese aporte y que de pronto alguna empresa o alguien lo pueda continuar para llevarlo a una aplicabilidad final, que lo que te decía, algo simple, que la persona abra una cámara y automáticamente haga traducción simultánea para este tipo de personas. Eso sería espectacular, te cuento que eso sería Sí, genial. sí, sí. Hay muchos ya, hay empresas ya que se dedican a ello y tienen la verdad que plataformas muy interesantes sobre esta inclusividad, ¿no? Que al final es también lo que buscamos con la inteligencia artificial. Bueno, amigos, fue Jorge Calvo Martín. Recuerden que sus redes sociales las van a encontrar publicadas aquí en la parte inferior del video. Es un especialista en inteligencia artificial y más que él es matemático. Él sí les habla desde lo crudo, desde la lógica para llegar allá. Entonces, pues nada, súper invitadísimos a que lo sigan, vayan y búsquenlo, vean sus artículos que tienen gran contenido de valor. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.